Bien, buenas noches a todos, buenas noches también a los que están conectados. Hoy día es un tema que por lo menos para nosotros, con mi esposa, cuando comenzamos con el ministerio, ha sido tremendamente fundamental, el poder comprender a cabalidad lo que es la bendición de Dios y cómo esa bendición puede llegar también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Algo fundamental, algo que realmente tocó nuestra vida. Nos pusimos a profundizar sobre el tema, a tratar de comprenderlo más profundamente, porque una palabra que se usa mucho, Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos, pedimos bendición por los alimentos, y etcétera, un montón de otras cosas donde usamos la palabra bendición, pero muy pocas veces profundizamos acerca de lo que es la bendición de Dios. ¿Qué es lo que es? ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene? Bien, en Génesis 1:28 nos muestra la bendición que Dios le dio a Adán y Eva. La palabra de Dios nos dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y hay algunas palabras que aparecen que son la base de lo que vamos a comenzar a hablar. Y los bendijo. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la bendición? ¿Qué poder tiene la bendición? Hay otra palabra que la encontramos en Salmos que dice, porque Él dijo y fue hecho, que también la vamos a conectar lo que eso significa. ¿En qué consiste la bendición? Dice entonces, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el idioma hebreo la palabra utilizada es barak. Esa es la palabra utilizada ahí, que generalmente se traduce como bendito, bendecido, bienaventurado. Una de las primeras connotaciones espirituales de esta palabra es dar poder para prosperar. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando Dios bendice es que da poder para prosperar. Y todo lo que implica la prosperidad. No necesariamente desde el punto de vista exclusivamente económico, sino todo lo que significa prosperidad. Prosperidad en el cuerpo, prosperidad en el alma, prosperidad espiritual. En el Nuevo Testamento la palabra griega es eulogeo, que significa hablar bien de, también significa prosperar. Las bienaventuranzas son palabras de bendición. Bienaventurado, es lo mismo que decir benditos. Benditos los que lloran porque ellos recibirán consolación. Benditos los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Es lo mismo que decir bienaventurado. La bendición es el favor de Dios, una extensión de su gracia. Cuando hablamos de lo que es el favor de Dios, Job, en el libro de Job encontramos el siguiente texto, dice, ¿quién me volviese como los meses pasados, como los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fue los días de mi juventud, cuando el favor, la palabra hebrea, sod, de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí? Job se estaba lamentando y recordaba el tiempo en que Dios estaba con él, en que Dios dice que velaba sobre su tienda, sobre su casa, sobre su vida, sus hijos alrededor de él, que Dios lo guardaba y hacía resplandecer, digamos, sobre su cabeza, su lámpara, su luz. Dios lo iluminaba, Dios le daba sabiduría, Dios estaba con él. Cuando se busca lo que significa la palabra so, tiene que ver con el secreto de Dios, con la intimidad de Dios. Dios no a cualquiera entrega su intimidad, no a cualquiera entrega su secreto, no con cualquiera, digamos, tiene una relación íntima. Y de ahí viene la idea de bendición de Dios, cuando Dios está contigo en lo secreto, en la intimidad, cuando Él se puede revelar a tu vida en esa intimidad, en ese secreto, en el secreto de Dios. Hay tres principios de la bendición divina.
El primero es que la bendición viene junto a un destino de prosperidad. Génesis nos decía, fructificad y multiplicaos. Fructificar, multiplicar. Dios quiere multiplicar nuestra vida. Dios nos envía a que nosotros seamos fructíferos. ¿Se fijan? Entonces cuando uno empieza a notar en el lenguaje acerca de la bendición y empezamos a tener noción de qué es lo que nosotros bendecimos, a veces decimos, Señor, bendice estos alimentos, y ahí hay algo que extraño, hace ruido, porque eso no prospera, eso no se multiplica, sino cuanto lo que uno puede hacer con las cosas es consagrarlas, es apartarlas. Pero cuando se refiere generalmente a la bendición de Dios, se trata en primer lugar del ser humano, y en segundo lugar, cuando hablaba Dios de bendecir, también bendecía los animales en la creación. Y también dijo Dios que en el séptimo día Él lo bendijo. A veces se discute acerca del séptimo día, y está la pelea teológica, que es día domingo, que es día sábado, que no se hace nada, que se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro. Lo que Dios bendijo ahí, más allá que sea un día específico, porque recuerden que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿y quién puede decir que en el Génesis era día sábado? O era día domingo, específicamente nuestro domingo o nuestro sábado. Entonces obviamente la pelea teológica va a seguir eternamente sobre ese punto, y perdemos el contexto, el corazón de Dios, la finalidad de Dios cuando decía bendijo el día de reposo. Lo que está haciendo es bendecir la relación de Él con el ser humano. ¿Para qué era el día de reposo? ¿Cuál es el objetivo? Era que el ser humano dejara sus actividades, cesara y entrara en el reposo de Dios. Los que han estudiado algo de hebreo saben a qué se refiere el reposo de Dios. Y el reposo es esa comunión plena con Dios. Lo que Dios bendice es eso, básicamente, más allá que un día específico. Por eso que Jesús dijo que el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Entonces, es lo único que podía encontrar claramente en donde hay una bendición hacia algo que no es el ser humano o no son los animales, básicamente. Por eso las cosas en general podemos consagrarlas, mas no bendecirlas, que es distinto. Lo segundo que tiene que ver respecto a la bendición es que implica un propósito. Cuando uno bendice a alguien, no solamente lo bendice con prosperidad, sino que también hay un propósito. Hay un propósito involucrado. Y Dios le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, etcétera, ¿cierto? Hay un propósito. ¿Recuerdan lo que pasó con Elías cuando estaba muy desanimado? La segunda vez que vino un ángel, Dios le dijo, come y bebe, porque largo camino te espera. La primera vez que vino, esas palabras no estuvieron, no había un propósito. El tercer principio es que la bendición implica un compromiso. Si yo soy padre y digo voy a bendecir a mi hijo, entonces yo debo comprometerme con mi hijo en pro de esa bendición. No es un tema de decir, mira, que Dios te bendiga, yo te bendigo, pero te dejo ir nada más sin darte lo que tú necesitas. No, tiene que haber un compromiso de mi parte, del que está bendiciendo, en dar lo que se requiere para que ese también sea bendecido. Un compromiso. Entonces, 3 principios. Hay un principio de prosperidad, un principio de propósito y un principio de compromiso en la bendición. Vamos a encontrarnos también en la palabra de Dios con 3 hitos históricos importantes. La bendición que Dios le dio a Abraham, la bendición en la ley y la bendición que tenemos en Cristo. La bendición respecto a Abraham nos dice lo siguiente:
Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y se fijan el propósito ahí? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré. Eso ahí hay un compromiso. ¿Se fijaron? Hay un propósito y compromiso. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra relacionada con familia, ahí es Ab, que tiene que ver con el pater family, que está relacionado con el padre de familia, que especialmente en la antigüedad había un padre de familia que era como el gobernante de toda una casa, que incluía los hijos, los sobrinos, las esposas de los hijos, etc. Pero había un gobernante general. Entonces, la bendición venía de ahí hacia abajo. De ahí fluía la bendición. Por eso que nosotros después como padres tenemos una autoridad especial de bendición de nuestros hijos. Por esa autoridad que Dios nos da como padres. La bendición de Abraham se incluyen algunos elementos muy importantes. Voy a tomar solamente dos. La bendición incluía la idea de herencia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa dirigida a todos los pueblos sin distinción de raza. Bendición hacia todos. No hay distinción de raza. Y es una cosa que se puede heredar. Hay una idea de herencia. Por eso es que a partir de Abraham, los patriarcas comenzaron a bendecir a sus hijos. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, Jacob bendijo a sus 12 hijos y bendijo a sus nietos, a Efraín y Manasés. Entonces la bendición ya se puede heredar, ya Dios directamente le delega en cierto modo esa bendición para que los padres empiecen a bendecir a sus hijos. La bendición pasa de ser un acto individual a ser un proceso continuo. Pasará de generación en generación. Ahí ya les mencioné acerca de la bendición que hubo de Abraham a Isaac, Jacob, a Efraín y Manasés. Entonces, dos cosas respecto a la bendición de Abraham, que incluye la idea de herencia, y lo segundo que es algo que es un proceso. No es que Dios en un momento determinado toma a un hombre y lo bendice, y después toma a otro y también lo bendice, porque a Abraham, a Isaac, los consideraban benditos, no solamente como bendecidos porque le ocurrían cosas buenas, sino porque eran benditos y les tenían miedo, tenían temor de ellos, porque consideraban que eran benditos de Dios y no los podían tocar. Viene la ley, y en la ley aparece lo siguiente: bendiciones y maldiciones. Cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida, después de los 40 años, tienen que entrar por Siquem, y hay dos montes ahí, el monte Gerizim y el monte Ebal. Entonces Josué manda a las 12 tribus, a 6 de ellas las manda al monte Gerizim y las otras 6 al monte Ebal. Las 6 tribus que están en el monte Gerizim empiezan a decir o hablar las bendiciones de Dios por la obediencia. Si eran obedientes a la ley de Dios, entonces venía una serie de bendiciones. Y las otras tribus en el monte Ebal estaban dando las maldiciones por desobedecer. Unos daban las bendiciones y otros las maldiciones. ¿Qué tenemos acá? Que la bendición queda sujeta a la ley. Y es como un intervalo entre lo que Dios le dio a Abraham, que no había una ley involucrada, y esta ley que está dada a Moisés. Y es lo mismo que nos menciona más adelante la palabra de Dios cuando nos habla de que la ley es un ayo, es algo que nos guía a la gracia. Y el tercer aspecto, digamos, cuando se trata de Jesús. En Gálatas nos dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura dice, previendo, sabiendo, digamos, los escritores bíblicos, que Dios había de bendecir, digamos, a las generaciones futuras a través de la fe que tenía Abraham. Entonces le dice, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y qué tiene que ver Jesús en esto? Bueno, veamos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino, no es que la promesa haya sido como para todos en general. No, está dada principalmente a aquel que iba a bendecir a las naciones, Jesús. Jesús es la simiente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa promesa dada a Abraham viene después directamente a la persona de Cristo Jesús. Y en Él son benditas todas las naciones. ¿Y qué hay de nosotros en este mundo de misericordia y de gracia de Dios que podemos tener en Cristo Jesús? Bienaventurados, dice, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, benditos, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Son benditos, somos benditos cuando Dios nos perdonó. Pasamos a ser de hijos de desobediencia, de maldición, a hijos de bendición. Podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero somos benditos de Dios. Somos benditos. No importa, digamos, si es muy nuevo, incluso puede estar en pecado, alguien que se ha arrepentido, pero es un bendito de Dios, porque Dios lo ha perdonado. ¿Me entiendes? O sea, puede caer, pero tú no sabes cuándo se va a levantar. La misericordia de Dios puede obrar en cualquier momento y se levanta. Sigue siendo un bendito de Dios hasta el día en que Dios diga, eso sería todo. Es un bendito de Dios, es la imagen de Dios que está en nosotros. Es lo que Dios tiene dentro de nosotros. Somos benditos desde el momento que Dios creó al ser humano, lo bendijo. Lo bendijo. Dios es un Dios de bendición. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Bendito aquel. El precio. Maldito el que es colgado en un madero, dice. Por lo tanto, el precio es haber sido hecho en maldición. ¿Se imaginan lo tremendo que Jesús no haber pecado nunca, teniendo esa comunión profunda con el Padre, no separarse del Padre ni por un segundo, y en un momento determinado cargar con los pecados y ser hecho maldición? El Padre le da vuelta a la cara. El Padre lo tiene que dejar porque está cargando con los pecados y fue hecho maldición. Él se hizo maldición para que nosotros, que éramos hijos de desobediencia, fuéramos bendición, alcanzáramos la bendición, alcanzáramos el secreto de Dios, el favor de Dios. Es tremendo, es tremendo. Ahora, por la santidad de Jesús, por no haber pecado nunca, la palabra de Dios nos dice que Él fue levantado de entre los muertos, porque la muerte no lo podía sostener, porque era santo. Cargó los pecados, pero era santo, entonces la muerte no lo podía retener. Pero Él se hizo maldición. Fue el único momento en que el Hijo estaba separado del Padre. Algo que no había ocurrido en toda la eternidad. Antes de que el hombre hubiera sido creado, el Hijo estaba con el Padre. Antes de la fundación del mundo. Ni con la caída de los ángeles había habido separación.
hasta que Cristo fue hecho maldición por nuestro pecado. O sea, si no podemos darnos cuenta de ese gran regalo, del precio tremendo que tuvo que pagar, de verdad digamos que seríamos muy mal agradecidos de no estar toda nuestra vida dándole gracias a Dios por lo que Él hizo, por lo tremendo que Él hizo en la cruz. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, dice, alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. O sea, dice la bendición de Abraham, esa bendición que Dios le ha dado a Abraham, entonces ahora es de todos. ¿Por quién? Por causa de Cristo. No es por causa de Abraham, ni por causa de algún familiar, es por causa de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿solo Dios bendice? La respuesta la da la misma Biblia. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Jesús hasta el último minuto de que estuvo en esta tierra, bendijo a sus discípulos. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué dice? Bendecid a los que os maldicen. Hemos sido maldecidos muchas veces, se han burlado de nosotros muchas veces, nos han hecho mal muchas veces. ¿Y qué te dice Dios? Bendice, bendice. No vas a bendecir sus obras, vas a bendecir la imagen de Dios en él. Vas a bendecir porque Dios te dice que bendigas. Porque tú que merecías la maldición, has recibido bendición. Entonces tú hereda bendición a otro. Deja de herencia bendición. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan. ¿Para qué? Para esto fueron llamados, para heredar bendición. ¿Ya? Dejemos de herencia bendición. Nosotros haciendo el bien, bendiciendo, estamos dejando algo de Dios, estamos dejando la presencia de Dios en otros. Estamos dejando el secreto, el favor de Dios en otros. Eso es lo que Dios nos encomienda. Que llevemos la presencia de Dios a otros. La bendición de Dios la traslademos a otros. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. La imagen ahí muestra una chica que aparentemente, digamos, está siendo o golpeada o abusada. ¿Qué es lo más terrible que puede pasarle a una mujer, digamos, en una condición de debilidad frente a alguien que puede tener algún tipo de abuso hacia esa persona? Pero en la peor circunstancia, Dios te dice, no maldigas, bendice. No estás bendiciendo la acción, insisto, estás bendiciendo la obra de Dios. Yo puedo bendecir al que me hace mal y le puedo decir, Dios te bendiga, que la paz de Dios esté en tu corazón, que tú puedas conocer a Dios, que tú puedas ser iluminado en tu corazón y puedas llegar a la presencia de Dios. ¿Qué estoy haciendo con eso? Le estoy entregando el favor de Dios para que esa persona se arrepienta, para que esa persona se vuelva a Dios. No estoy bendiciendo sus obras. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es tremendamente importante ir comprendiendo que uno puede y debe bendecir. No es algo que yo quiera o no quiera. A veces uno se encuentra con que hay hermanos que van al líder espiritual en su iglesia y le dice, pastor, bendígame. Y el pastor dice, bueno, a ver, veamos, ¿cómo he andado? ¿Estás en pecado? ¿No estás en pecado? Oye, no te puedo decir, porque estás adulterando. Si te están pidiendo bendición, bendice. No estás bendiciendo los actos. Estás bendiciendo con la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que llevar al pecador a arrepentimiento. La bendición y algunas palabras. Las palabras tienen poder. ¿Está claro? Hasta las personas no cristianas saben eso. Tienen poder. Si a un niño le dicen
desde muy pequeño que es estúpido, él lo va a creer. Va a asumir que es así. Tienen poder esas palabras. Y ese poder es mayor mientras más autoridad tiene el que las emite. O sea, el niño ve a alguien, por ejemplo, ahí que tiene autoridad, principalmente su padre o su madre, y para él esas palabras tienen poder. Ahora, viendo el punto de vista de Dios, la palabra tiene poder, y es un poder absoluto, omnipotente, viniendo de Dios. Lo que Dios dice, se hace. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, dijo Jesús, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin aplicar la menor duda de lo que sucederá, lo obtendrá. Marcos 11:23. Si le dijere, se fijan, la palabra, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Es Dios. Dios el que da la palabra, y como Él tiene todo poder, esa palabra se cumple. ¿Sí o sí? Y en la medida en que nosotros extendamos una palabra que venga de Dios, no de nosotros, eso va a ocurrir, porque es palabra que viene de Dios. El problema es que a veces se dicen palabras que no vienen de Dios. Y salen muchas cosas que son nuestras. Están solamente en nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra vanidad. ¿Cuántos, digamos, salen por ahí profetas, apóstoles, etcétera, etcétera, y dan palabras a todo el mundo? Pero habría que ver si son de Dios. Si son de Dios, como dice la Escritura, se cumplirá. Si no son de Dios, no se cumplirá. Cada palabra importa. Bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Dice Santiago, de la misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así, nos dice Santiago. No podemos bendecir y maldecir. A veces uno escucha maldiciones, esta cuestión, y se lanzan maldiciones. Personas que uno considera creyentes, considera cristianos. Pero no puede ser eso. No podemos maldecir. Porque supuestamente en nosotros está la bendición de Dios, y Dios nos lleva a bendecir. Me acordé de un caso de un pastor que él iba a su congregación caminando una vez, 2 veces, 3 veces a la semana, y siempre en el camino encontraba uno de estos cafés con piernas. Y aparte de ser el típico café con piernas, sucedían algunas cosas, digamos, de índole sexual en ese lugar. Entonces, él, desesperado porque estaba en el camino, estaba muy cerca a su iglesia, él pensaba que los hermanos en cuestión podían ser tentados a estar entrar en ese café, y quizás más de una vez vio a algún hermanito por ahí en el café. Entonces él oraba y decía, que sea maldito este café, que nadie entre a este café. Espero que le vengan cosas malas, que se derrumbe, que se inunde, que vaya a la quiebra. Y oraba de esa forma. Y pasaba todo lo contrario. Llegaba más gente, más prosperaba, más seguía creciendo el café, más se agrandaba, era más conocido el café. Entonces él dijo, pero Dios, pero no entiendo qué es lo que... ¿Por qué? Si yo oro para que no ocurra esto, pero ¿por qué ocurre todo lo contrario? Y de alguna manera Dios le hizo entender que no podía maldecir su creación. El dueño del café también era su creación, y él no lo podía maldecir. Entonces empezó a cambiar su oración, y empezó a decir, bendigo al dueño de este café, que encuentre la paz de Dios, que encuentre el camino a la salvación, que encuentre, digamos, el perdón de Dios en su vida. Y la gente empezó a conocer al Señor. Y después el café terminó siendo poco menos que una iglesia, porque se convirtió, digamos, el dueño del café y todo lo demás. Cambió completamente
la mirada de lo que estaba hacia la otra persona. Entonces Dios nos lleva a entender que somos hijos de bendición y lo que debe salir de nosotros es bendición, no maldición. Nunca. Por muy mal que los demás nos puedan tratar. Nunca. Nunca maldición. La bendición respecto a otras personas, nosotros con otras personas. La bendición es un acto intencional de pronunciar el favor de Dios sobre la vida de alguien. Fíjense la palabra. Es un acto intencional. Yo emito bendición sobre la vida de alguien. Intencionalmente. No es que de repente estoy pasando por ahí, me encuentro con algo y que Dios te bendiga. No, intencionalmente. Le digo, esta persona quiero bendecirla. Y voy a darle una bendición. Que seas prosperado en tu trabajo. Que encuentres un mejor trabajo. Que puedas tener tu casa. Que Dios pueda darte gran bendición, digamos, cuando estés leyendo la Escritura, obtengas mucha sabiduría, y etcétera. Insisto, la bendición no es solamente un tema material. ¿Ya? No es como las bendiciones. Hola hermano, mira, fui súper bendecido, el Señor me bendijo con un auto, me bendijo con una casa, me bendijo con un trabajo. Soy súper bendecido, sí, eres bendecido probablemente, pero no significa que seas bendito. Que es distinto. Porque Jacob, cuando recibió la bendición, ¿cierto?, de Isaac, uno puede decir, hoy le vino todo bien a Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob, cierto? Que se peleó la bendición con Esaú. Y era muy fresco Jacob. Y dijo, yo quiero la bendición, quería la primogenitura. Y le ofreció un plato de lenteja. Esaú, que tenía hambre, el compadre no le importaba nada las cosas de Dios. Y cambió con Jacob el hecho, digamos, de la bendición que podía recibir, en primer lugar, en base a la primogenitura, de ser el primogénito, de ser bendecido por su padre. Ese tiempo era muy importante, tan importante era que se peleaba en la bendición. Rebeca, la madre, digamos, quería que Jacob fuera bendecido. Sin embargo, digamos, Isaac quería bendecir a Esaú, que él lo consideraba el primogénito y tenía más afinidad con él. Jacob era pastor de ovejas, era más tranquilo, más quieto, más callado. Fíjese que casi siempre hay un tema especial con lo que son pastores de ovejas. Abel era pastor de ovejas, David, pastor de ovejas, Jacob, pastor de ovejas, ¿se fijan? Porque hay algo especial ahí en el tema de ver las ovejas, de cuidarlas, de preocuparse, hay cierta sensibilidad. Algo hay de Dios en ese secreto, en esa intimidad, con ese pastor que está ahí mirando y velando por las ovejas. Entonces, Jacob era bastante fresco, era bastante estafador en ese sentido. Y consiguió que Saúl dijera, ok, estoy de acuerdo contigo, te acepto que no quiero la primogenitura, la dejo de lado, no me interesa, no quiero, digamos, ser como la línea en la cual debe ser hecha la promesa, porque obviamente Abraham tiene que haberles hablado de todo lo que era la promesa de Dios, y todo lo que se esperaba, todo lo que Dios le habló a Abraham tiene que haberlo transmitido. Entonces, Esaú no quiso, Jacob tomó eso, fue bendecido, pero las cosas no fueron tan bien para Jacob. Se tuvo que ir de la casa. Ya nunca más vio a su madre. Nunca más, hasta después ya cuando más viejo, vio a su padre. Dejó de ver a su hermano. Y se fue sin nada. Buscando empleo, lejos de ahí. Lo estafaron durante 20 años. Trabajando como esclavo. ¿Se fijan? No lo pasó nada de bien. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y cómo no fue bendecido? Sí, era bendito. Porque Dios llegó el momento en que empezó a prosperar y fructificar. ¿Se fijan? Pero había un trabajo que Dios estaba haciendo con él. Dios lo estaba bendiciendo espiritualmente. Dios estaba formando en él a alguien de acuerdo a lo que Dios quería, de acuerdo a su corazón. Entonces, un acto intencional de pronunciar el favor de Dios sobre la vida de alguien. Isaac pronuncia
esa bendición sobre sus hijos. Es una declaración de fe de bien. La bendición implica fe. Fe en el que bendice y fe en el que recibe la bendición. Debe haber fe para que sea una bendición en la cual pueda tener un efecto especial en la vida de las personas. No es solo un deseo o una intención, no es solamente el desear o el deseo que te vaya bien. No, yo debo tener fe que Dios da una palabra que yo le puedo dar a una persona y puedo bendecir a esa persona con esa palabra. Puede que la persona no tenga tanta fe, pero si yo la tengo, poder de Dios va a estar sobre esa persona. Gracia de Dios, favor de Dios va a estar sobre esa persona. Fe. Es actuar en fe, declarando la intención de Dios para la persona o situación. Dice, declarando la intención de Dios. Para que yo declare la intención de Dios, yo debo conocer la intención de Dios. Yo debo tener esa intimidad con Dios para poder declararla, ¿cierto? Entonces voy a orar por esa persona, voy a recibir algo de Dios para alguien y le voy a dar esa palabra, esa bendición. No estoy hablando acá de una profecía, si mira en tu vida va a pasar esto, va a pasar lo otro. No, yo, Ramón Elizondo, yo voy a decir, te bendigo, porque Dios me ha dado esa gracia, porque he pedido, porque he orado, porque le he pedido a Dios por esa persona, y voy a dar algo con poder, con algo que Dios me ha puesto en mi corazón por el Espíritu Santo, y puedo darlo con una gracia, con un poder especial de Dios. La bendición es hablar acerca de los propósitos de Dios en la vida de las personas o situaciones con amor. Propósitos de Dios hacia las personas. Dios quiere que las personas lo conozcan, que se arrepientan, que se vuelvan a Él. Es una llave que da acceso a la plenitud del cuidado y prosperidad de Dios sobre alguien. Es una llave que da acceso, y Dios nos da esa llave para que nosotros abramos la bendición para otros. Activa los planes de Dios. Cuando bendigo a alguien intencionalmente con amor y fe, le estoy permitiendo a Dios activar sus planes para esa persona. Y uno se pregunte, ¿cuáles son los planes de Dios? Estos son los planes. Dios nos dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere eso para cada uno, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. Dios quiere dar un futuro y una esperanza. Entonces nosotros podemos recibir esa palabra y darla a las personas que tenemos cerca. La bendición tiene el poder de tener vida propia. Y esto es súper importante. Si tú le das la bendición de Dios a alguien, algo que Dios te dio para darle a alguien, una bendición, una palabra especial, con fe, con amor, con intencionalidad, con una intimidad con Dios, si tú le das eso a alguien, esa bendición va a ir con él, va a ir con ella. A lo mejor después ya no está, después se fue a otro país, después ya desapareció tu vista, dejaste de trabajar junto con esa persona, ya dejó de ser estudiante, digamos, al lado tuyo, pero la bendición de Dios va con esa persona, esa bendición que tú le diste. Porque Dios a ti te encomienda darla. Nosotros hemos heredado bendición para heredar bendición a otro. Eso es lo que ocurre con nosotros. ¿Somos representantes de Dios o no? Nosotros somos representantes de Dios. Dice que somos embajadores. La bendición es pronunciada, Dios la toma y comienza a hacer un trabajo en la persona a la que se le da la bendición. Dios toma esa bendición y hace un trabajo. Jacob se fue con la bendición. Y Jacob después empezó a recibir la bendición de Dios, que se vio, digamos, reflejada en prosperidad económica, en los animales, en todo. La bendición es vida que sale de nosotros. La vida de Dios que llega a nosotros la podemos entregar a otros. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado,
son espíritu y son vida. Las palabras que nosotros podemos hablar a otros deben ser espíritu y vida. La bendición debe ser eso. Escoge la bendición y la vida, nos dice Deuteronomio. La bendición no depende del receptor. Ya toqué este punto. No depende de que la persona tenga ciertas características. Dios nos dice en el Salmo 145, dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dice dos cosas importantes ahí. Colmas de bendición. O sea, no es un tema de que bendice un poquito. Colma de bendición. Dios no se mide en eso. Deja un cheque abierto. No se mide. No está, digamos, guardando reserva. Te doy un poquito. No, dice colma de bendición. Dice la palabra de Dios que Dios no da el Espíritu por medida. Dios da el Espíritu Santo. Dice, y a todo ser viviente. A todo ser viviente. Por eso es que la palabra generalmente me lleva a que la bendición no va hacia las cosas, sino que más bien va hacia ser viviente. Y dice, a todo ser viviente. El poder de la bendición está en quien la emite. En el Salmo 33 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Así es. O sea, no estamos siguiendo a cualquiera. Estamos siguiendo al Dios de dioses, al Señor de señores. Dice que lo que dice va a ocurrir, sí o sí. El acto de bendecir, cuando bendecimos, llevemos esto al tema de que vamos a bendecir a alguien. Miramos a la persona a los ojos, con pureza, ¿ya? Si esa es la situación, la podemos tocar con pureza. Tocarle quizás en el hombro, con pureza. Y hablamos directamente a él o ella. Por ejemplo, podemos decirlo algo así como, yo te bendigo en el nombre del Señor, que la gracia del Señor Jesús caiga sobre ti. O yo te bendigo en su nombre para que el amor del Padre pueda rodearte y llenarte. Que puedas saber en tu ser más profundo cuán completamente y totalmente Él te acepta y se regocija por ti. Yo te bendigo. Puedo ver a alguien en los ojos y decir, yo te bendigo. O sea, imagínense el impacto que una persona puede recibir cuando uno puede decirle eso. Yo creo que es tremendo. Respecto a la oración, la bendición no es lo mismo que la oración. Y aquí hay un ejemplo. Pedro tiene problemas con el alcohol. Su esposa realiza lo siguiente. Oración. Y dice, Dios, bendice a Pedro, haz que deje el alcohol y me escuche. Lo bueno es que aquí no hay ningún Pedro, así que bien, estamos bien por ese lado. Entonces dice, Dios, bendice a Pedro, haz que deje el alcohol y que me escuche, que rectifique, que ya cambie. Esa es una oración, ¿cierto? ¿Qué sería la bendición? Fíjense la diferencia. Ya no es que Dios te bendiga. Pedro, te bendigo en el nombre de Jesús. Que los planes de Dios para tu vida se cumplan. Que te conviertas en el hombre, esposo y padre que Dios se propuso para ti. Te bendigo con liberación de tu adicción. Yo te bendigo con la paz de Cristo. Esto es una predicación, esa bendición. ¿Se fijaron? Esto es un tema de poder llegar a alguien. ¿Y quién va a negarse a que tú lo bendigas? ¿Qué se puede negar? Se podrá negar a que tú le hables de un montón de cosas, pero que tú lo bendigas, difícilmente. Diferencias. La primera, que fue la oración, delega el problema a Dios. Dios, bendícelo, ¿cierto? Le entregamos como el cachito de Pedro, se lo entregamos a Dios.
Que Dios lo bendiga. Juzga, menosprecia y se centra en el pecado de Pedro. Es una mirada, que es lo que nosotros podemos reflejar en una oración. Pero la segunda, que es la bendición, nos juzga y se centra en el potencial de Pedro. ¿Cuál es el potencial de Pedro? Que es hecho a imagen de Dios. Y es posible, él es un posible receptor del Espíritu Santo, es un posible, digamos, hombre que puede recibir salvación de Dios, puede recibir la comunión con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Un potencial. Hasta el último de los pecadores puede recibir, digamos, esa bendición, esa comunión con Dios en un momento determinado. Sublime gracia, ¿se acuerdan del himno? Me acuerdo recién. El hombre era un traficante de esclavos, hizo sufrir a cuánta gente, hasta que Dios tocó su vida, y después de que Dios tocó su vida se arrepintió y fue un abolicionista. Luchó contra eso. Hay otros casos, mujeres, por ejemplo, que han hecho montones de cosas, por ejemplo, para que se apruebe el aborto, para que el aborto sea legal, y de repente esas personas en un momento determinado se encuentran con Dios y van a todo lo contrario, digamos, a luchar contra el aborto. Entonces, hasta el último de los pecadores puede ser Pablo mismo. Nosotros tenemos el ejemplo de Pablo, que uno lo ven ahí, un asesino, torturaba a los cristianos, los obligaba a renegar de Dios. O sea, si no era solamente que los persiguieron, metieron en la cárcel, el compadre los torturaba, el compadre mataba, era un asesino. Ese era Pablo. O sea, y Dios tuvo misericordia y se convirtió en más grande de los apóstoles en cuanto al evangelismo, llevando el evangelio a 3 continentes. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, gente que habla pésimo, por ejemplo, Rolando Jiménez, que dirige el LGTBI, que dice, este gallo, y poco menos que salen maldiciones en nuestro corazón porque el pedófilo y la cosa, pero se dan cuenta, ¿y Pablo qué es lo que era? Y Dios tuvo misericordia. ¿Y qué hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado? No les tomes en cuenta este pecado. Dios perdónalos. Dios bendícelos. Eso es. Bendícelos, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. La persona más mala que pueda haber puede ser tocada por Dios y volverse. No perdamos nunca la esperanza de eso. Así es. Incluso Manasés, el hijo del rey Ezequías, era malísimo. Hizo pasar a sus hijos por fuego. O sea, ¿quién de nosotros se atrevería siquiera a pensar en eso? En tomar los hijos y tirarlos al fuego y ofrecerlos a los dioses. Ese rey lo hizo. Era malo. Como digo, del verbo malo. Malo. Pero Dios lo tocó. Fue llevado cautivo y en la cárcel se arrepintió. Y Dios lo tocó. Y él trató de restaurar todo lo malo que había hecho. La carga de todo lo que hizo de mal la llevó él. Pero ¿quién puede negar y puede impedir la misericordia de Dios? ¿Quién? No somos quienes para decir que Dios tenga misericordia de unos y no de otros. La bendición respecto a la oración, bueno, la oración hace esto. Es la acción de comunicarse con Dios, es muy importante, para dar gracias, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones, para buscar guía y dirección. ¿Ya? Que quise reflejar acá para que quede claro que no es que la oración no sirva para nada, no, es tremendamente importante, pero no podemos confundirla con la bendición. Son cosas distintas. 2 acciones distintas son: podemos pedirle a Dios que bendiga o bendecir en el nombre de Jesús. Lo típico es que Dios te bendiga, ¿cierto? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Eso es pedirle a Dios que bendiga a alguien.
pero podemos ir más de frente, decir, te bendigo. ¿Y qué autoridad tengo? Sí, no soy profeta, ni apóstol, ni evangelista, ni nada. Soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, te bendigo. ¿O no? Cualquiera que se arrepiente y conoce al Señor es hijo de Dios. Y el hijo de Dios es mucho más que ser profeta, apóstol, evangelista, maestro. Es mucho más. Un hijo de Dios es más que todo eso. Lo demás son funciones, son servicios que se pueden dar dentro de la obra de Dios. Pero el ser hijo de Dios te da autoridad para transmitir la bendición, para entregar la bendición, entregar el secreto de Dios, entregar el favor de Dios, entregar esa palabra, esa gracia de Dios a alguien. Con respecto a los hijos, cuando declaramos bendición sobre nuestros hijos, estamos diciendo cómo debería ser su vida. Como dije, lo vamos a tocar con más profundidad en el próximo taller. Mediante la bendición podemos transmitir una herencia. Los padres pueden dejar a sus hijos un legado de bendición o de maldición. Lo vamos a ver más en profundidad. Pero como padres, nosotros hacia nuestros hijos dejamos bendición o maldición. Si los tratamos mal, si le hablamos malas palabras, estamos dejando maldición. Si hablamos bien, si damos presencia de Dios, estamos entregando bendición. Dos caminos posibles. Y ahí está el tema de los padres, que debemos volver el corazón hacia los hijos, con bendición. Ejemplo de bendición. Bendición para una hija. Bendigo tu vida, que te convierta. A ver, una hija. Nombre de alguna hija. Mi hija se llama Daniela y otra se llama Belén. Pues ya mencionaba a Daniela. Daniela, bendigo tu vida, que te conviertas en una maravillosa mujer de Dios. Yo la puedo escribir esa bendición, o se la puedo decir de frente, o ambas cosas. Bendigo tu mente para que permanezca sana y para que puedas tener la sabiduría y el discernimiento en todas tus decisiones. Bendigo tu cuerpo para que esté sano y fuerte y permanezca puro hasta el matrimonio. Bendigo tus manos y pies, que hagan la obra que Dios ha planeado para ti. Yo bendigo tu boca para que digas palabras de verdad y apoyo. Bendigo tu corazón para que seas fiel al Señor. Bendigo a tu futuro marido y la vida de tus futuros hijos con abundancia y unidad. Amo todo tu ser, Daniela. Estoy orgulloso de ser tu padre. Me complace ser tu padre. Es la bendición para mi hija. Cuando uno puede entregarle eso a un hijo, causa un impacto muy grande. Porque el hijo ve que el padre, la madre, abre su corazón y le entrega todo su corazón en una expresión de bendición. Aquí van a poder tener ustedes como ejemplo esta bendición para una hija y también está la bendición para el hijo. El único hijo hombre que tengo se llama Diego. Te amo, eres especial, eres un regalo de Dios. Doy gracias a Dios por permitirme ser un padre para ti. Estoy orgulloso de ti y me regocijo por ti. ¿Se acuerdan esas palabras de cuando el Señor salió de ser bautizado? Recibió unas palabras del Padre que le decían, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ven? Y lo estaba bendiciendo. Y eso nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Este es mi Hijo amado y me complazco. A lo mejor es un granuja el hijo. Pero tú lo bendices y te complaces en él, es tu imagen. ¿Se fija? Llegará un momento en que a lo mejor dejará de ser un granuja como lo era Jacob, ¿cierto? O no está de acuerdo a tus expectativas, no cumple con tu ideal, con lo que tú pensabas que tenía o debía ser. Pero es
tu hijo especial. Te bendigo con la sanación de las heridas de tu corazón. Te bendigo con la sanación de las heridas de tu corazón. Heridas de rechazo, abandono y abuso que tú hayas sufrido. Yo te bendigo con paz que solo Jesús puede dar. Que el Espíritu Santo te abra en toda su extensión a su conocimiento, poder y maravillas. Que las señales y milagros no sean para ti cosas de otro. O sea, no sea algo que otro viva y tú no. Sino tuyas, sintiéndote cómodo y tranquilo de ser un instrumento en las manos del Dios vivo. Te bendigo, hijo. Te bendigo. Yo como padre, como hijo de Dios, te heredo bendición. Te voy a legar bendición. Te dejo un legado. Te bendigo. Lo que es mío pasa a ti. Lo que hizo Eliseo. ¿Cierto? No te dejaré hasta que tú me des el doble porción de tu espíritu, ¿cierto? Era la porción del primogénito, que es la bendición. O que hizo Jacob con el ángel. Cuando se enfrentó el Jacob con el ángel, dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Se dan cuenta? Que mi Dios te dé favor con todas las personas. Que las puertas del empleo se abran para ti inmediatamente cuando llegue el tiempo de tener uno. Que los bienes materiales te sigan siempre donde sea que estés, porque tú sigues al dador de los bienes. Nunca pongas tu corazón y tu mente en las riquezas, sino más bien que las riquezas pongan sus alas sobre ti. Es una bendición a un hijo. En cuanto a nuestra vida cristiana, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Nosotros somos llamados para heredar bendición y no heredar maldición. Así que lo que dejemos en nuestra vida, incluso para la posteridad, que sea bendición y no maldición. Que nunca tengan que esforzarse para decir palabras hermosas o cosas buenas en nuestro ataúd, ¿cierto? Cuando nos van a entrar, todos son buenos. Todos fueron un buen padre, una buena madre, hizo las cosas bien, aunque era, digamos, era último, pero no importa, igual antes de morir pasó a ser bueno automáticamente. Pero que eso no sea así, que fluya el hecho de que era alguien que era bendecido por Dios, mostró su fe, tenía fe en Dios, vivió de acuerdo a esa fe, se comportó como Dios quería que se comportara. Fue una persona bendita de Dios. Y no voy a decir bendecida para que se note bien la diferencia. Entender nuestro llamado a ser personas que bendicen nos hace vivir la vida con más propósito. Cuando yo tengo claro que Dios me manda a bendecir, entonces ya en donde ande puedo bendecir. O sea, ya ni siquiera estoy como preocupado ni complicado con este tema de qué predico, las 4 leyes espirituales o cómo hago para llegar a las personas. No, Dios me manda a bendecir. Bendice. Que tu vida sea una bendición para los demás. Donde quiera que estés, bendice. Por eso que el Señor decía, si te piden llevar una carga o una milla, llévala 2. Bendice. Haz el bien. Liberar la bendición hacia otro nos acerca a nuestro destino. Y nuestro destino es ser bendición. En la medida que yo puedo liberar bendición a otro, entonces yo mismo me acerco a mi destino, que es ser bendición. La bendición es, en nosotros tenemos 2 caminos. Retenemos la bendición, o sea, me lleno de bendiciones, me lleno casa, auto, prosperidad, buen trabajo, etc. De muchas cosas, y vivo feliz, y digo como ese que tenía un gran granero, y dijo estaba muy bendecido, y dijo voy a hacer un granero más grande para poder almacenar más granos, más bienes materiales, más cosas. No es la idea, porque dice que esta noche pueden venir a buscar tu alma, ¿cierto? Pero cuando yo retengo la bendición,
En el fondo es como esa agua. Si yo la hago fluir, la bendición va a ser como esa agua cristalina, pura, transparente, y va a fluir, va a dar vida a esa agua. Pero si yo la retengo, va a ser un agua estancada, un pozo cenagoso, hedionda, sucia, que no sirve para nada, solamente trae mortandad. Dos caminos tenemos, bendición o maldición. Ese es nuestro desafío. Entonces, cuando logramos comprender, primero que nada, que somos benditos de Dios, que Dios nos ha hecho benditos, que Dios nos hace partícipes de su presencia, partícipes de su favor, partícipes de su secreto, de su intimidad, y nos envía al mundo a ser de bendición, y nos da autoridad al ser de bendición. Entonces tenemos un destino que cumplir. O sea, Dios nos lleva a hacer las cosas que espera que hagamos nosotros como hijos de Dios. Por eso que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza, dice, gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque viene la bendición. ¿Se dan cuenta la diferencia? Somos tremendamente importantes por ser hijos de Dios, muy importantes. Y Dios quiere que seamos propagadores de esa bendición. Así que yo los invito a dos cosas. Uno, investigar y leer más acerca de todo lo que tiene que ver con la bendición y lo que significa que seamos benditos y cómo debemos llevar esa bendición hacia otros, especialmente aquellos que están más cerca, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, llevar esa bendición. Y lo segundo es hacerlo. Investigar, leer, estudiar, compartir, cambiar la forma de pensar de lo que era la bendición y empezar a vivirla, vivir esa bendición. Así que los voy a invitar a tener un momento de oración, que el Espíritu Santo pueda fluir profundamente en nuestro corazón. Si alguno por algún motivo no se siente amado por Dios, bendito por Dios, yo lo bendigo y que el Espíritu Santo pueda revelarle cuánto amor Dios tiene por usted, cuánto Dios lo anhela, cuánto Dios desea tener comunión e intimidad con usted.